Muy bien, eh, compañero Domingo, a ver si podemos tener tu voz en este momento. No, tengo aquí que no se encuentra en este momento Luz Marina. eh, si quiere hacernos una breve presentación Aló, sobre el tema que nos convoca el día de hoy, este es el momento aló, para que intervengas. aló. Sí, sí, Domingo, te Sí, escuchamos, Domingo. muy bien, muchas gracias. Feliz tarde a cada uno de los que están conectados en esta conferencia. Importante los datos, los niveles científicos y sobre todo las responsabilidades que nos toca asumir. Como fiscal de FECODE, hemos presentado a la ministra una carta abierta donde le estamos planteando alrededor de unos 12 puntos que son muy importantes para lograr una concertación, un diálogo que realmente permita que los docentes con dignidad podamos asumir toda esta serie de responsabilidades. Hoy hay una situación bien difícil, pero les tenemos que decir que esta pandemia ha desnudado toda la desigualdad que hay en este país y que hoy está sufriendo en carne propia el abandono por parte del Estado a las niveles sociales de mayor, digamos, vulnerabilidad que se han venido planteando a través de muchas luchas. Por eso hoy estamos firmes en la lucha desde FECODE, dando las orientaciones, buscando la negociación que permita, por un lado, lo que tiene que ver en defender la vida, no simplemente de los maestros, sino de los estudiantes y padres de familia. De ahí de que la orientación que hemos planteado es que vamos a permanecer en casa, vamos a dar una discusión de cara al país. La conectividad y la TIC como derecho hoy tienen una gran importancia, pero hay un abandono total a nivel nacional, no simplemente por el gobierno nacional, sino por gobiernos seccionales y que de alguna manera han heredado toda esta situación difícil de precariedad, de exclusión y que hoy se ve reflejado en la pandemia. Importante lo que va a plantear el compañero John Ávila, compañero miembro del CIFECODE, que hemos venido construyendo políticas en el marco de esta emergencia y que hemos expresado en el comunicado a la ministra de declarar una emergencia educativa que resuelva de frente las situaciones que hoy padece el sistema educativo colombiano y que está afectado por la salud y que estamos golpeados todos, no simplemente en lo que tiene que ver con nuestra profesión, sino también en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, los derechos nuestros hoy vulnerados por la fiduprevisora y el gobierno nacional. Bueno, importante entonces que el compañero John Ávila, la compañera Luz Marina Turga y el compañero Paulo Molina desarrollen los temas que hoy tienen para cada uno de ustedes en nombre de nuestra tendencia Unidad Democrática, Partido Alianza Verde. Felicidades a cada uno de ustedes. Gracias, compañero Domingo. Vamos a empezar entonces con el uso de la palabra de nuestra secretaria de la Asociación Distrital de Educadores, Luz Marina Turga, quien nos va a compartir un poco sobre la experiencia educativa en el marco de la pandemia y, por supuesto, las posiciones que se están teniendo al interior del magisterio sobre, insisto, sobre la experiencia, sobre el posible regreso a clases y sobre la coyuntura educativa. Luz Marina, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches ya. Le damos un saludo a toda la audiencia, a los compañeros educadores, si hay estudiantes, si hay padres de familia, a nuestros compañeros, colegas, Winnie, a Domingo, a Albín, a Badía, a Paulo, a John y a todos los compañeros de Encuentro Educativo Unidad Democrática de Bogotá, a todos los compañeros que a nivel nacional participan de esta experiencia, primera experiencia virtual que estamos haciendo desde la Unidad Democrática. Eh, yo me voy a referir a algunos apuntes del tema de Bogotá porque la situación en Bogotá es bastante compleja, ¿no? Eh, Vivir la experiencia de una pandemia de las magnitudes del COVID-19
nos movió el piso a todos. La primera reacción es de miedo y de prepararse para lo que ha de venir sin saber cómo vendría. Recientemente iniciaba el gobierno de Claudia López y la alcaldesa toma medidas inmediatas de aislamiento a partir de lo que pasa en el mundo. Y Bogotá aplica la estrategia Aprende en Casa. Por petición de la organización de la ADE, la Secretaría de Educación mantiene el calendario académico sin modificar vacaciones, es decir, aquí seguimos trabajando virtualmente, ni las semanas de desarrollo institucional no presencial. Aparece públicamente en Bogotá la realidad del hambre y la problemática social, y a través de cartas desde la ADE exigimos el bono de refrigerio para los niños, que fuera entregado directamente por la Secretaría de Educación. Es decir, que los compañeros educadores no se tuvieran que desplazar a los colegios. A eso se suma la realidad de la falta de herramientas y condiciones económicas para el trabajo virtual. Sentimos que como generación que somos de la especie humana y educadores viviendo en esta experiencia, nos corresponde ayudar a los niños y ayudarlos en la adaptación y el cambio en un nuevo contexto de vida. Los docentes hemos tenido que aprender lo hasta ahora no aprendido, unos más adelantados, otros más atrasados en asuntos de comunicación virtual y cambios en los modelos pedagógicos, las formas de enseñanza de clase magistral, se salta a modelos interactivos, teniendo claridad que no es una educación virtual. Se rediseña la planeación y los lenguajes de las reuniones virtuales entre docentes y directivos docentes giran en otros sentidos. Los actores educativos se obligan a encontrarse, madres, padres, familiares de estudiantes, amigos de las casas de los estudiantes, o se comunican a través de las guías o materiales que los acudientes recogen en algún sitio. Surgen para los educadores otras problemáticas. Las jornadas extendidas, aprendiendo con unas nuevas estrategias, entonces viene el estrés, los problemas de salud física y mental, y además de las limitaciones, porque también tienen otras responsabilidades de hogar, o sea, la triple jornada para maestras y también para algunos maestros que también contribuyen en las casas. La ausencia de apoyo tecnológico y de financiamiento para las conexiones por parte del Estado es uno de los temas más complejos en esta etapa. Nosotros como sindicato, en las cartas que le enviamos a la alcaldesa y a la secretaria de Educación, exigimos que a todos los maestros de Bogotá los doten de un computador, que a todos los niños de Bogotá le den mínimo una tablet, que a todos los niños los conecten y a los profesores a través de la ETV, o sea, que todo el mundo tenga derecho a la conexión virtual. Es más, nos falta decir que a los maestros también les den un celular, porque se trabaja con celular y computador. El sindicato en Bogotá ha sido pieza clave para exigir condiciones y recursos óptimos para el trabajo en casa. Y exigir también la modificación del sistema de salud, en donde vemos que el tema de salud ocupacional no existe realmente una política de salud ocupacional en Bogotá. Y lo más grave es que con la privatización de la salud, pues están totalmente desmantelados los hospitales públicos de Bogotá. Del otro lado miramos, el maestro y la maestra tenemos la oportunidad de incidir en la transformación de la escuela. Los esfuerzos de los maestros en Bogotá han sido múltiples para poder hacer un cambio, una transformación de la enseñanza hacia nuevos procesos pedagógicos con los estudiantes y los familiares de los estudiantes, rompiendo los esquemas oficialistas
que le dan la espalda al ser humano, porque hasta el momento nos han impuesto currículos y nos han impuesto formas de evaluación que lo único que hacen es medir y ni siquiera el conocimiento. Ha habido un acercamiento a las familias, claro, en forma virtual, y a conocer más sus realidades, y muchos maestros que le cuentan a uno las historias, comentan sobre el COFI y económica, vislumbrando que no se puede cumplir con los procesos pedagógicos en condiciones de hambre y de desigualdad de oportunidades en las familias de Bogotá. Los docentes buscan diferentes formas de clases, con guías, con talleres virtuales, con títeres, herramientas lúdicas, teatro virtual. Están utilizando también los medios que proporciona la misma Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación. Se ha visto mucha creatividad en los educadores, mucha creatividad de ayudas virtuales. Los esfuerzos son muy grandes. Hay maestros que pagan, les ha tocado pagar para que alguien le haga la ayuda tecnológica para poderse comunicar con los estudiantes. Solo se conecta el 50% de los niños. O sea, hay un 50% de los niños que uno se pregunta, ¿y dónde están esos niños? Y con la zona rural es mucho más complejo, porque allá sí que no hay recursos tecnológicos. Maestros y estudiantes han tenido que compartir sus herramientas tecnológicas con sus hijos, con sus familiares, con los esposos, las esposas, y eso vuelve más difícil, digamos, poder trabajar ampliamente con la conexión virtual. Con las enormes inequidades que se ven en la ciudad de Bogotá, desde el preescolar, la básica, en la educación pública no podemos hablar de que existe educación virtual. Y insisto en que además de las herramientas tecnológicas, se necesitan las calidades de conexión, porque eso requiere de diseño, de programas, de aulas virtuales, de videotecas. Se requiere toda una infraestructura que realmente no existe como tal. En algunos colegios de pronto existirán más avances. Los niños más pequeñitos no manejan aulas virtuales. El problema debe resolverlo el Estado, debe resolverlo el gobierno. Nosotros en eso, desde la ADE, somos absolutamente exigentes. La escuela hoy vive un aislamiento forzado y es responsabilidad del Estado cumplir con el derecho a la educación y con el derecho a la vida, a la vida. Hay que reconocer los contextos que viven las familias. Muchos padres ya están yendo a trabajar y los niños están quedando solos. No hay quien los guíe por falta de preparación o de estudios suficientes. Falta paciencia de padres de familia. Los niños corren muchos riesgos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. El concepto de evaluación cambia en esta realidad. Los docentes virtualmente en sus reuniones en algunos colegios se ponen de acuerdo para aliviar el trabajo, integrando áreas, integrando las formas de calificación. Hay propuestas de los maestros. Y algo muy importante que se va reflexionando en esta época de pandemia que estamos viviendo es la oportunidad de formar en valores a la familia. Yo le ponía hoy un ejemplo a la compañera Oris y yo decía, ¿por qué las familias son católicas? Porque las iglesias duraron muchos años inculcando valores a través de los micrófonos de los pueblos, de las emisoras, de las misas. O sea,
y era una repetición de los valores religiosos. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer mucho trabajo insistiendo y enviando los mensajes de construcción de nuevos valores en la familia para que no haya ni un niño maltratado, ni un niño violado, ni un niño abusado, ¿sí? Entonces, y a los niños también hay que enviarles mensajes de hábitos, de respeto dentro de las familias, trabajo en casa a partir del amor, de la fraternidad, o sea, la escuela tradicional ha sido una escuela que los niños rinden es académicamente y claro, en la escuela se le evalúa integralmente también cómo llega vestido, si llega limpio, cómo llega, todo lo que tiene que ver con hábitos en la escuela. Pero nos toca habitualmente hacer un refuerzo de hábitos desde el amor fraterno, desde la solidaridad. Yo insisto mucho en la formación de hábitos saludables a partir de prácticas diarias, porque los hábitos se forman en la práctica diaria, lo que se repite todos los días, como bañarse la boca, como bañarse las manos, como tender la cama. Esos son hábitos saludables que hay que estarlos insistiendo todo el tiempo. Y a partir de prácticas diarias, así se va a transformar los valores de la vida. La palabra como mensajera de vida, o sea, ¿en qué lenguajes se hablan en las familias? Si se hablan con vulgaridades o se hablan con insultos o se hablan con unos lenguajes que no transmiten realmente una nueva mirada al mundo, ¿sí? Y lo otro es la palabra como mensajera de vida, como mensajera de paz, eh, y formas de comunicación asertiva. A los niños, y hay que decirle eso a los padres, nos toca ayudarlos para que se adapten a esta nueva realidad con las nuevas exigencias. Porque el ser humano existe y persiste la especie humana porque ha tenido que adaptarse a nuevas realidades de vida del mundo, de la naturaleza. Y entonces se requiere que tomemos conciencia desde la alimentación en adelante, todo el trabajo en casa, lo que tiene que ver con la salud mental, lo que tiene que ver con la salud física y, la salud sexual. Ese es un tema que nosotros los maestros no hemos sabido abordar. Y yo sí insisto en que dentro de las familias colombianas, si se dan abusos sexuales con los niños y las niñas, es porque no se ha revisado bien el tema de las prácticas sexuales y de la sexualidad. Y entonces hoy los niños en confinamiento, que hay niños que viven en unos cuartos pequeños con una o dos camas y todos tienen que reposar en la misma cama. Ahí hay unos temas que tienen que ver con la sexualidad, que desde ahí se inicia la violación sexual a los niños. Entonces, hay temas muy profundos que en este confinamiento hay que empezar a hacerle una mirada. El otro aspecto que yo digo que hay que mirar es el tema de la comunidad, nosotros como comunidades. Nosotros somos unidad democrática, un partido que se fue constituyendo, o una organización, o un movimiento que se fue constituyendo porque tenemos espíritu organizativo. Los sindicatos existen porque tenemos espíritu organizativo. Las cooperativas existen porque tenemos espíritu organizativo. Entonces, con las comunidades también tenemos que construir organización. Estamos obligados a construir organización. Virtualmente, yo he dicho que los movimientos sociales, los movimientos políticos, incluso en la clandestinidad, como hacían las organizaciones políticas que les tocaba organizarse clandestinamente y no se veían la cara. Entonces, nos toca organizarnos, ayudar. Tenemos la oportunidad de organizarnos con los padres de familia, con los estudiantes, con las comunidades, virtualmente lo podemos hacer, con redes organizativas, construir entornos de solidaridad, de ayuda mutua, construir para transformar el futuro.
Los ecologistas a nosotros nos lo han dicho hace muchos años, que esto iba a pasar y que la tierra se iba a ir destruyendo porque nosotros estamos, somos víctimas y estamos sometidos por unas multinacionales y unos grandes ricos del mundo que nos tienen aquí, porque se ha destruido la naturaleza, las selvas, los ecologistas nos lo han dicho. Entonces nosotros tenemos que generar procesos de organización virtualmente y si un día tenemos que salir a la calle a exigir derechos, por ejemplo, organizadamente decimos, salgamos con batas blancas, salgamos con color morado, salgamos con avisos, pero nosotros tenemos que hacer todo un trabajo desde lo virtual, desde lo educativo, desde lo académico, desde lo valorativo, eh, para estar muy organizados y yo creo que la oportunidad porque esta desigualdad social, esta desigualdad humana, estos son gobiernos que realmente no tienen ninguna sensibilidad porque estamos gobernados son por unos delincuentes que se han apropiado del poder y no han permitido que la base social realmente tenga formas de expresión, sino que es a partir de la humillación, el maltrato, lo que pasa con las comunidades indígenas, ¿sí? Eso. Y de todas maneras, el mundo de la escuela, el mundo de la pedagogía, cuando hablamos de escuela, territorio de paz, nos toca como repensar para qué es la educación y para qué es la educación en este país. ¿Sí? Si realmente la educación apunta hacia el ser humano, el ser de vida, ¿sí? Y la convivencia pacífica, ¿sí? Y cuáles son las herramientas que tenemos que construir. Ya no puede seguir siendo la calificación numérica, la exclusión de los niños en la escuela, el querer uniformar a los niños mentalmente y ser todos actuando igual, pensando igual, no. Este mundo con esta pandemia para todos nosotros cambia. Todos somos vulnerables, todos estamos en el riesgo de morirnos y si no, no estaríamos guardados en las casas. Todos sentimos los miedos de que nos coja un virus y nos dé el coronavirus, ¿sí? Todos sentimos los mismos miedos, aquí ni rectores, ni coordinadores, ni maestros, ni niños, ni padres, todos sentimos los mismos miedos. Entonces, yo sí creo que esta es una humanidad que tiene que replantearse y los maestros tenemos, y eso sí, a FECODE yo le digo, tenemos que exigirle al gobierno nacional dos aspectos. Uno, el tema de que tiene que dar todas las garantías y para volver a la escuela tiene que dar todas las garantías que en la ADE se lo exigimos al gobierno distrital de bioseguridad, todo lo que se requiere y cambiar el tema de parámetros, metros cuadrados por niño, cambiar los espacios, hay que transformar, o sea, se necesita en este momento realmente mucho recurso económico, en Colombia lo hay, entonces que se destinen los recursos que se requieran. En Bogotá nosotros le estamos diciendo a la alcaldesa, no volvemos a la escuela hasta que no hayan unas verdaderas condiciones. Bogotá es una ciudad que tiene unos medios de transporte muy complicados porque los millones de personas que se mueven por Bogotá corren riesgo los niños, los familiares de los niños, los maestros, los familiares de los maestros. Entonces, si no hay las condiciones de movilidad, de transporte, todo lo que se requiere, nosotros exigimos que se siga con el aprende en casa y que se transforme la educación dando todas las herramientas que se requieren. Yo dejo la reflexión de que realmente el magisterio hoy tiene la oportunidad de transformar la escuela hacia una escuela para realmente la vida y para un verdadero ser eh, eh, ecológico, no más consumismo, que no nos metan en ese modelo neoliberal de estar corriendo todo el tiempo competitivamente para comprar y gastar, no más consumismo, sino que tenemos que reflexionar cuál es la nueva vida de la nueva humanidad que viene de aquí en adelante. Bueno, dejo ahí mi reflexión por ahora.
Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberse conectado y pues aquí estamos en disposición de contribuir a lo que haya que hacer. Gracias, compañera Luz Marina. Muy interesantes sus reflexiones a propósito del modelo de desarrollo, a propósito de el repensarse la educación y de cómo vienen desarrollándose la experiencia de los actores de la comunidad educativa. Muy interesante el planteamiento de la redefinición del rol docente, el replanteamiento también de lo que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas en sus hogares, el papel que están asumiendo los papás, pensar esa voz del niño y de la niña en el actual momento es definitivo. Asimismo, nos llama la atención sobre el tema de las desigualdades en todos los escenarios. Ya tendremos oportunidad de hablar un poco más de eso, pero en particular cómo la actual pandemia refleja o más bien expone de manera más visceral las desigualdades, las profundas desigualdades que en materia social y en materia educativa hay en nuestra sociedad colombiana y las condiciones que que nuestros niños y niñas en la educación oficial están teniendo y la brecha educativa que tienen frente a otros colegios privados que, por ejemplo, acceden a los temas de la educación virtual, es así, digamos, en condiciones mucho más adecuadas. Por supuesto, la reflexión sobre el tema ecológico nos hace llamar la atención a propósito de los modelos de desarrollo que se vienen definiendo y sobre las políticas educativas, sociales, de salud en general, las políticas públicas que se ofrecen como alternativas para la sociedad colombiana y para las sociedades a nivel internacional. Y en ese marco, pues destaca, digamos, el estado de excepción como fórmula para la construcción de política educativa, para la construcción de política pública. Asimismo, nos destaca el tema de unas políticas públicas que se descargan sobre los integrantes del mundo del trabajo, que más adelante, pues Domingo o Winnie nos podrán hablar un poco sobre cómo las políticas que se están planteando hoy buscan profundizar aún más los recortes en materia de contratación laboral y sobrecargar ese mundo del trabajo para solucionar las posibilidades de desarrollo como están planteadas hoy día. Pero para no alargarme más en mi papel de moderador, quisiera saludar a Laureano, a Libardo, a Oliverto, a Gilma, a Nancy, a Daranil, a Daniel Vega, José Gregorio Álvarez, Andrés Argel, Nilo Morales, Manuel Martínez y en el transcurso de este live vamos a ir recogiendo sus comentarios, anunciarles que hemos llegado a 83 personas de 12 departamentos de Colombia que nos están viendo en este momento. A ellos muchas gracias por acompañarnos y sin más le damos entonces la palabra al compañero John del CEID de FECODE para que nos hable un poco sobre el tema que nos convoca. Gracias, John, gracias a los escuchas en este momento y al final tendremos la oportunidad de hacer una ronda de preguntas que ustedes nos están desarrollando en nuestro Facebook. Muy buenas noches, muchas gracias Paulo por la presentación, por la moderación, gracias a Domingo y a Winnie por la organización del evento, gracias a las 85, 84 personas que se han ido uniendo en el transcurso de esta transmisión, gracias a Luz Marina, mi compañera de panel, y pues bienvenidos todos. Aquí veo varios amigos, Walter Benavides, Libardo Ballesteros, Oscar Licona, Daniel Vega, bueno, muchos compañeros y amigos que hemos estado trajinando en todas estas luchas político-pedagógicas que son sindicales, pero que también se dan en la cotidianidad de las escuelas y de los maestros. Bueno, yo voy a abordar el tema de las pedagogías críticas y la importancia y la posibilidad que nos brindan para entender este momento, pero también para buscar alternativas de transformarlo, ¿no? Yo hice un pequeño texto que tenía la limitante de que se debería leer en 4 minutos y allí se esbozaron 6 ejes de trabajo en los cuales tenemos que profundizar. Y hoy en los minutos que voy a hablar también vamos a quedarnos un poco en el esbozo. Pero la idea es que posteriormente vamos a coger
uno a uno de esos 6 ejes de trabajo y los vamos a ir desarrollando, los vamos a ir profundizando y buscando construir esa praxis que necesitamos en estos momentos y en superar las dificultades políticas, pedagógicas, sociales y económicas que nos están afectando no solamente por la pandemia es apenas una fachada, es una máscara, es un fetiche que se ha puesto como una cortina de humo, un velo para ocultar realidades profundas y a esas es a las que tenemos que llegar. Obviamente tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar la vida, tenemos que amar y proteger la vida, amar y proteger la naturaleza, pero en ese contexto pues es que debemos hacer una serie de reflexiones y tomar distancia de lo superficial, de la punta del iceberg. Estamos viendo la punta del iceberg y tenemos que sumergirnos y ver más allá de abajo de esa punta de ese iceberg. Bien, son 6 ejes que voy a trabajar, pero esos 6 ejes tienen dos antesalas. Una sobre el retorno, ¿sí? Y el retorno, lo que se está hablando del posible retorno y de lo que han dado en llamar alternancia, ¿sí? Ahí hay una cosa importante, una lectura política que tenemos que hacer. Lo primero es que es un señuelo, ¿sí? Es un distractor, es una manera de, como hay tanta ansiedad de la gente, pues nos dicen, listo, vamos a mitigar esa ansiedad diciéndoles que va a haber una posible oportunidad de regresar a la escuela, pero no hay tal, ¿sí? No hay tal por qué, es un distractor en grandes cosas. Uno, porque no hay las condiciones de infraestructura sanitarias, higiénicas para ese retorno, ¿sí? Eso es un hecho contundente. Y aparte de eso, no son solamente las condiciones en las instituciones educativas, sino todo el entorno social y económico que se mueve alrededor de las instituciones educativas. El transporte de la casa a las escuelas es un factor, un vector de riesgo para la propagación del contagio. Entonces, en esa medida es un problema complejo, ¿sí? Es un problema que desborda la idea de que los problemas sanitarios se resuelven únicamente en las instituciones educativas. Pero adicionalmente hay que decir que las instituciones educativas no cuentan con la infraestructura, no cuentan con los recursos, no cuentan con los equipos y que el Estado no está haciendo nada para solucionar eso. Sí, supuestamente van a empezar en agosto, ya existen protocolos internacionales. Aquí la excusa es que el protocolo se está construyendo, pero no vemos avances en eso. Además, no hay necesidad de construir un protocolo porque ya hay unos protocolos internacionales. Pero cuando uno ve esos protocolos internacionales, se da cuenta de que aquí no se está avanzando ni se están haciendo los preparativos para que esos protocolos se cumplan, que tiene que ver con una serie de prácticas de higiene, de salud, de dotación de insumos y de presencia. Un ejemplo pequeño para no entrar en detalles, tienen las instituciones educativas la posibilidad de desinfectar las instalaciones, las plantas físicas cada 2 horas. Hay instalaciones, y aquí lo veo en el chat, y de los colegios que ni siquiera tienen agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer para desinfectar cada 2 horas la planta física de una institución educativa? Así que esa alternancia es apenas un paliativo. La alternancia es un paliativo porque los estudiantes en esa alternancia irán 1 o 2 veces por mes a las instituciones educativas. En ese significado de la alternancia va a verse que vamos a mantenernos todavía alejados de la presencialidad. Aparte de eso, el concepto de distanciamiento social es un concepto biopolítico, es un concepto que implica la fragmentación, la dispersión de las personas, la exacerbación del individualismo, la atomización de la sociedad, la ausencia de espacios para la interacción y para la convivencia. Y obviamente cuando se hacen esos anuncios así y que no sabemos y que se habla de la incertidumbre, es porque estamos en una doctrina del shock. El segundo abrebocas tiene que ver con las pedagogías críticas, ¿sí? Las pedagogías críticas tenemos que ver que si nos enfocamos solamente en los lugares comunes, si nos quedamos discutiendo aunque es una discusión importante, es muy importante lo del saneamiento, lo de la bioseguridad, pero no nos podemos quedar en esa discusión ahí de lo puntual, de lo inmediato, ¿sí? Esos lugares comunes nos pueden paralizar, ¿sí?
Entonces tenemos que hacer un análisis pedagógico, filosófico y político de lo que está viviendo la escuela. Y eso implica mirar lo que ocurría antes de la escuela, antes de que comenzara la emergencia y el confinamiento, lo que está viviendo la escuela en el confinamiento y lo que tiene que apuntarle la escuela en el porvenir. Decía Nietzsche que es mejor hablar del porvenir y no hablar del futuro, porque el futuro es lo que planean los tecnócratas. En cambio, el porvenir es cuando nosotros nos preparamos como pasos de paloma para proponer cosas de lo que haremos en ese porvenir que está próximo y es un paso adelante del presente. En ese contexto, pues tenemos que volver a las pedagogías. ¿Qué ha ocurrido antes de que empezara el confinamiento? Que la pedagogía fue desplazada. Se ha reemplazado el instrumentalismo, la acción, la actividad, el activismo puro. La rutina, la receta, el mecanicismo se instaló en la escuela antes de que empezara este confinamiento. Y en esas prácticas de instrumentalización de la pedagogía se desplazó el pensamiento, se alejó la reflexión y tenemos que utilizar este momento para recuperar la posibilidad de reflexión. Solamente la posibilidad de reflexión nos va a dar las oportunidades de entender qué está pasando y de plantearnos retos de cómo actuar en lo que está pasando y en lo que nos espera. Ese es un punto a rescatar allí. La idea de hablar de pedagogías críticas es que hablemos de eso, de la necesidad de superar el activismo, de superar el instrumentalismo, de superar la actividad rígida, mecánica y posicionar pensamiento reflexivo. Obviamente la pedagogía es praxis, ¿sí? La pedagogía es transformación y esa transformación se sustenta en la praxis. Pero para que haya praxis tenemos que recuperar ese sentido reflexivo de la pedagogía hoy combatido. La pedagogía crítica tiene que sentirse combatida y afirmarse combatiente, ¿sí? Y ese sentido tiene que ver con el pensamiento. En eso, obviamente, ahí vamos a apuntarle a dos cosas. No debemos caer en la trampa de la dicotomía, ¿sí? Nos dicen o la presencialidad o la no presencialidad. Y nos ponen como entre la espada y la pared a que escojamos una de las dos cosas. Ya sabemos, pues, que la escuela no es reemplazada por la casa ni por las tecnologías. Esas son dos ideas fuertes que tenemos que defender mucho. La casa no es el aula de clase. La casa no es la escuela, ¿sí? La casa no pueden reemplazar procesos de formación que están siendo en este momento desconocidos, aniquilados, mutilados de la vida. Pero entonces eso nos llevaría, no, entonces para recuperar esos procesos de socialización volvamos a la presencialidad. No, tenemos que ponernos por encima de esa dicotomía. En este momento no podemos defender la presencialidad, pero tampoco eso nos debe llevar a que defendamos la idea de que la casa va a reemplazar la escuela. No, tenemos que ponernos en la idea de que este es un momento temporal, de que esto es provisional, de que esto es transitorio y que en esta transitoriedad nos tenemos que preparar para lo que viene. El retorno, o sea, no volveremos a la normalidad. Pasarán tal vez 1 o 2 años para que la idea de lo que tenemos que ser y creemos que es normalidad pueda regresarse, pero la verdad es que ni siquiera es deseable volver a esa normalidad. Tenemos que volver a un mundo distinto, tenemos que volver al encuentro, tenemos que volver al diálogo, tenemos que volver a la socialización. Hay 3 cosas que no van a ser, que están siendo suprimidas. 1, la socialización, o sea, el espacio para que los estudiantes interactúen, hagan amigos, jueguen, compartan, peleen, compitan, se reconcilien. Todas esas cosas están siendo suprimidas. 2, la corporalidad. Estamos todos confinados y nuestro cuerpo va a sentir los efectos de eso. Los estudiantes también lo van a vivir. La socialización, la corporabilidad, pues obviamente tienen que ver con dimensiones afectivas. Y 3, se está suprimiendo lo regulativo. El niño, la niña aprenden a ser ciudadanos es en la escuela, no en la casa.
porque es en la escuela donde empiezan a vivir los dilemas de la ciudadanía, los dilemas éticos, políticos, la lucha con las normas, el reconocimiento de la institucionalidad, también la comprensión de las consecuencias de transgredir la institucionalidad. Obviamente esa parte se va a aplazar y eso nos obliga a pensar que tenemos que ir ya en esa mirada y en esa jugada del porvenir, en esos pasos de paloma, tenemos que ir pensando en prepararnos en una pedagogía de la transición y luego en una pedagogía del reencuentro para recuperar esos espacios de lo social, de lo corporal, de lo institucional, de lo afectivo, ¿sí? Ahora sí entremos en los puntos claves que hay que mirarlo. El primero es que tenemos que situarnos. La pandemia es producto del capitalismo, ¿sí? Por un lado, ¿sí? O sea, es el capitalismo el que ha producido el confinamiento, es el capitalismo el que ha depredado la naturaleza, el que ha roto los frágiles límites de la trama compleja de la vida y ha desatado otros poderes. La naturaleza se está defendiendo. La naturaleza se está defendiendo de ese capitalismo depredador que le ha hecho la guerra por siglos y siglos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces tenemos que entender que el capitalismo es ese contexto. Ahora, resulta también que debemos mirar que las soluciones que se están dando son también capitalistas. Y en esa medida tenemos que cuestionarlas, porque hay muchas soluciones que se están dando y que no van a contribuir a la solución de los problemas que hagan. No me voy a desplayar aquí en este punto, pero hago un ejemplo, ¿sí? Se debería revisar el modelo de salud completamente, recuperar lo público en la administración de la salud. ¿Y qué se está haciendo? No se está haciendo nada de eso. Por el contrario, se están dando muchas fórmulas, nuevas fórmulas de mercado para la solución de los problemas. Se están desnudando problemas del capitalismo, pero resulta que hay una idea, es que creemos que esta es una crisis nueva. Resulta que el capitalismo, y eso es una idea clásica de la teoría que interpreta el capitalismo, y es que el capitalismo tiene la crisis instalada estructuralmente. O sea, el capitalismo vive, se alimenta, se nutre, se reproduce y circula con la crisis, aprovecha la crisis. Entonces hoy estamos viviendo una reacomodación del capitalismo. El capitalismo está suprimiendo aquellas áreas de la economía que no le interesan y está posicionando otras nuevas áreas de la economía. Ahora, ese punto es bien importante. El capitalismo tiene en este momento dos estrategias, el biopoder o la biopolítica y el necropoder o la necropolítica. La necropolítica es la estrategia, el en vez del biopoder, ¿sí? ¿Cómo se ha vivido eso? Pues el biopoder en una sociedad de vigilancia y de control. Y ahora en una sociedad de rendimiento que es la de la autovigilancia y el autocontrol. Ese capitalismo se está reproduciendo. Hace muchos años, hace más de 20 años, Bill Gates escribió su libro El Camino al Futuro y allí se planteaba el tema de la sociedad digital, del mundo digital, un mundo que para él es la panacea perfecta, ¿sí? Una sala cuna de felicidad, pero no hay tal, es un mundo aislado, atomizado, de individuos encapsulados en sus habitaciones comen, viven, se recrean, trabajan pegados al computador porque el computador es el que les provee el trabajo, los comunica con la provisión de alimentos y les da entretenimiento. Ese ideal hoy lo están rescatando. El CEO de Google está defendiendo esas ideas y lo mismo el administrador, el gobernador del estado de Nueva York han hecho una ofensiva para revivir esas ideas de esa tecnología Big Tech que se alimenta del Big Data, que se alimenta de la vigilancia digital, que se instala con drones que vigilan y con cámaras de seguridad. Y aparte de eso, la Big Data funciona. Ya hay una Secretaría de Educación que compró un software y funciona para vigilar a las personas. Una Secretaría de Educación compró un software para vigilar si los profesores se conectan y están haciendo sus clases online o no. Entonces allí hay un sistema de vigilancia, de control. Y aparte de eso, el individuo es abrumado con la ideología y con las doctrinas del éxito, del rendimiento, y entonces se explota a sí mismo para lograr las metas de esa lógica de mercado. Y eso se completa con la política del estado de excepción, la mencionó Luz Marina, la mencionó
Paulo en la valoración que hizo sobre lo de Luz Marina, pero estamos avanzando allí, o sea, se instaló en este momento en el mundo entero la posibilidad de que los gobiernos decreten estados de excepción y por ese lado están abriendo paso a sus facetas de terror, de autoritarismo, de poder. Entonces no nos creamos mucho la historia de que se desnudaron las miserias del capitalismo. Sí, el capitalismo se autodesnudó en una de sus facetas, porque está reviviendo otras, ¿sí? ¿Cómo es posible, por ejemplo, haciendo otro ejemplo clave, y que lo trato de hacer rápido, que varias zonas del país, los que imponen la cuarentena, los que hacen vigilancia de la cuarentena, sean los narcotraficantes, los carteles de la droga, con sus ejércitos paramilitares? Obviamente es porque necesitan los espacios, necesitan las carreteras, necesitan las vías para mover sus mercados. Y entonces hay un ejercicio de excepción, de autoritarismo, de poder que no podemos negar. Es la nuda vida manifestándose en estas condiciones actuales. Entonces, hay que sospechar de esa idea de que el capitalismo se está desnudando, porque en realidad solamente está desnudando lo que él quiere desmontar. Hace años que estamos viviendo en un capitalismo que tiene expulsados del sistema, y eso es lo que se llama la necropolítica, y hoy quiere acentuar esa expulsión del sistema, quiere generar, ¿sí?, más brechas en la sociedad porque sabe que funciona con una minoría y necesita tener una gran mayoría en los márgenes, en los suburbios, en los guetos, en la indigencia humana, ¿sí? Ese es un punto clave, ese es el contexto, y ese contexto tiene mucho que ver con la educación. Antes de la pandemia, nos han mentido ahí diciéndonos que las pruebas saber sirven para lograr equidad y que ponen al conocimiento al nivel de todos, pero realmente las pruebas saber y las pruebas PISA funcionan como rankings, y los que quedan en los cúspides del ranking son los incluidos, los que quedan por debajo de la media del ranking, los excluidos. Ahora, ese sistema se sigue, o sea, dando actualmente. Aquí las personas que se logren conectar van a ser los esclavos digitales, los esclavos del teletrabajo, los esclavos de la informática. Los que no se conecten, pues obviamente o van a trabajar como proveedores o simplemente no van a formar parte de ese mundo digital y entrarán a esas grandes márgenes de exclusión, de explotación, de miseria que se viven incluso en los países del primer mundo y que llaman el cuarto mundo. Esa es una discusión que tenemos que hacer y la educación tiene que ver ahí, ¿no? Tanto las pruebas a ver antes de la pandemia como ahora las consecuencias de la educación digital van a generar profundas desigualdades, brechas insuperables. Y ahí voy al siguiente punto, el tema de la conectividad. Creemos y nos dejamos creer el cuento de que logrando conectividad se soluciona el problema. No hay tal. El primer punto que hay que decir es que lo digital, la brecha digital es un sofisma. Es un sofisma. Realmente lo que existen son desigualdades económicas. Y la brecha digital es una consecuencia de la desigualdad económica. Además, hay brechas digitales que nos ocultan. Hay un libro de García Canclini que no recuerdo el título completo, así, Desiguales desconectados, algo así, desiguales y desconectados, buscarán ustedes la tercera palabra que no la recuerdo en este momento. En ese libro él nos comenta, así, que a pesar de que accedamos a Internet, no estamos accediendo al conocimiento de punta, no estamos accediendo a los niveles más avanzados y más desarrollados de la ciencia y de la tecnología. La tecnocracia ha creado unos filtros y en Internet no está todo lo que se está haciendo en investigación científica, en nanotecnología, en biotecnología y otras opciones de lo que llaman la cuarta revolución industrial. Hay esferas del conocimiento que están vedadas, ¿sí? Porque esas brechas han sido impuestas y son los monopolios y son los poderes que administran y que gobiernan el conocimiento los que dirigen esas brechas. Esa es una brecha enorme. La otra es que obviamente es la realidad económica la que impide los accesos a la conectividad. Podrán dotar a los padres de familia de celulares o de tablets o a los estudiantes,
pero seguirán existiendo realidades económicas que así una persona tenga el dispositivo de conexión, no lo va a poner en igualdad de condiciones a otras personas, ¿sí? Entonces ahí hay un asunto clave. Y otro asunto clave es que hay corporaciones detrás de todo esto, ¿sí? Las plataformas, ¿quién se beneficiará con las plataformas por qué las plataformas estaban compradas antes de que empezara la pandemia? ¿Sí? Ya tenían las plataformas de aprender en casa adquiridas, ya estaba el COMPES, ya estaban los presupuestos, ya estaban los equipos, ya estaba la tecnología, ya estaba casi que todo dispuesto, ¿sí? Pero ellos saben que aún así no van a llegar a cada rincón y a cada maestro y a cada estudiante. Entonces hay allí una realidad económica, y es que con todo este proceso se está fortaleciendo ese corporativismo de las grandes corporaciones que viven tanto del software como del hardware y de la biotecnología, de la nanotecnología y de todos estos desarrollos del computador cuántico, de la quinta generación y de todas esas formas de comunicación y desarrollo tecnológico que se está viviendo allí. Viven y tienen monopolio sobre eso. Entonces, en el fondo estos modelos educativos se benefician de eso. La secretaria de Educación de Estados Unidos es accionista de estas empresas que hacen software educativo, y entonces a ella le interesa más que la idea del aprender en casa y de ir desmontando las escuelas e ir desmontando los colegios, y eso está en el capítulo 2 del libro de Bill Gates, del libro de Bill Gates, El Camino al Futuro, de que la escuela debe ser la punta de lanza y la plataforma ideal para suprimir el espacio escolar y llevarlo académico a las clases y atomizar allí a los individuos. Entonces, ese problema de la conectividad tiene esos debates. Ojalá pues, y les prometo que seguiremos profundizando y ampliando a esto. El tercer aspecto, tenemos que hacernos una pregunta por el sentido. Esa es la misión de la pedagogía. La educación se dota de sentido. La educación tiene un sentido y tiene unas finalidades. ¿Qué ocurre? Pues que antes de la pandemia, el sentido de la educación lo fijó el capital, y por eso se habla del concepto educapital. El sentido de la educación lo definieron las grandes corporaciones, y entonces estábamos trabajando una educación para formación de lomos económicos, del cognitariado intelectual que funciona en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Tenemos que darle otro sentido. Tristemente, y tenemos que propiciar esto, nos hemos ocupado por las tareas, por las actividades, por lo puntual, pero resulta que eso lo puntual lo podríamos superar si dijéramos, ¿tiene esto sentido? ¿Para qué sirve? ¿Qué estoy formando? ¿Qué estoy logrando? Obviamente, hoy tenemos que decir, no podemos lograr las ideas de calidad de la educación que estaban antes. No, la educación no va a ser para repetir el modelo de estándares, de indicadores, ¿no? El índice sintético de calidad quedó automáticamente desmontado. El problema es que nos lo quieren reproducir y montar de nuevo con la idea de que las tecnologías nos ayudan a lograrlo. No, aquí hay otra pregunta, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos lograr? Debemos ocuparnos más por el sentido y el significado de lo que hacemos que por el activismo y las tareas. Es más importante el sentido que la cantidad. Eso es lo que tenemos que decirle a los rectores. Aquí me dicen en el chat que sí, hay que hacerle un llamado a los rectores. Los rectores están actuando como si no estuviéramos en una emergencia. Y no solamente los rectores, algunos rectores son comprensivos, están en una posibilidad del diálogo, están diciendo no abrumemos a la gente, o sea, están entendiendo que una de las cosas de la sociedad digital es el hiperactivismo, ¿sí? Y están entendiendo pues que tenemos que hacer una ruptura y rebelarnos contra esa doctrina del shock digital y plantean que seamos moderados. Aquí hay que propiciarnos y preocuparnos es por saber que los estudiantes están conectados a nosotros, porque se comunican, que ese vínculo escuela-comunidad, ese vínculo escuela-maestro, ese vínculo estudiante-maestro se mantenga vivo.
No nos preocupemos porque logramos esto, porque aprendieron aquello, porque saben más de esto, porque se volvieron científicos, porque se saben el decálogo de las normas. No, preocupémonos porque entendamos que estamos vinculados, que vamos a defender la naturaleza, que vamos a defender la vida y que vamos a defender la comunicación como un puente entre nosotros por encima de las distancias. El cuarto punto es que hay que discutir el currículo. Vea que el aprender en casa en todas sus modalidades tiene el mismo currículo. Es paradójico eso, dicen innoven, innoven, pero resulta que innovan en la forma, no en el contenido. El contenido es el mismo. Y ahora nos quieren posicionar ese currículo de la ciencia, la tecnología y la ingeniería y las matemáticas, que se llama el currículo STEM. Ese es un currículo para formar los esclavos digitales de esa sociedad del trabajo, ¿sí? Tenemos que aprovechar este momento para desmontar el programa Todos a Aprender, para desmontar los derechos básicos de aprendizaje, para desmontar los indicadores de calidad, las mallas de aprendizaje, las matrices de referencia y mostrarle, tenemos que aprovechar estos encuentros para mostrarle a nuestros compañeros que todo ese aparataje estaba formando un sujeto sumiso, un ciudadano esclavizado, un ciudadano que su fuerza de trabajo laboral es sus habilidades cognitivas, ¿sí? Y hay un capitalismo cognitivo andando, que es ese capitalismo cognitivo que no le interesan todos, solamente unos, los que se mantengan conectados y los otros a la miseria, a las calles, al hambre, a vivir en los ríos, a vivir en las alcantarillas, como está ocurriendo en ciudades tan importantes como Bogotá, Cali, Medellín. Entonces, o viviendo debajo del metro, en los túneles que quedan de los metros elevados, allí se vuelven cinturones de miseria y de degradación humana, y a eso contribuye ese capitalismo cognitivo que se agencia con esos estándares, con esos currículos. Entonces tenemos que enfocarnos en un currículo, 1, crítico, 2, emancipatorio, 3, reconciliado con la naturaleza y la vida, y en un currículo donde se privilegie el diálogo, no el activismo, no el hacer, no la cantidad, sino el diálogo, la posibilidad de decir, algún día nos volveremos a abrazar, algún día nos volveremos a mirar a los ojos. Y el último punto tiene que ver con las tecnologías, ¿sí? Que obviamente hay que también cuestionarlas. Las tecnologías en sí mismas no son culpables, ¿no? Un martillo puede tener dos usos. Un cuchillo también se usa para cortar cosas, sirve como herramienta, pero puede servir para destruir vidas. El problema no es la tecnología, son los usos éticos y políticos que se le da a la tecnología. Y a eso hay que mirarle el tema económico. ¿Quiénes son los propietarios de los medios tecnológicos? La tecnología debe estar democratizada y a eso hay que levantar esa bandera de la democratización de la conectividad a Internet, la democratización al acceso a la información, la democratización al acceso al conocimiento. Eso es una bandera política que hay que levantar. Y esas cosas, el derecho de la conexión a Internet, tenemos que entenderla como parte integral del derecho a la educación. No debemos claudicar en esa lucha por el derecho a la educación, que ahora se está viendo precarizado. Sí, esa es una dimensión del punto de la tecnología. La otra dimensión es la propiedad de la tecnología. ¿De cuál tecnología? Existen tecnologías emergentes, existen software libre, existen tecnologías de código abierto. Tenemos que luchar contra esos monopolios y hablar de eso. Tercero, la tecnología es una herramienta, no el fin, no el medio definitivo, es solamente una herramienta, es un apoyo. El uso de la tecnología es para que nos podamos comunicar, y nos podemos comunicar con tecnologías dialógicas digitales, pero también con tecnologías analógicas. O sea, no todas las tecnologías tienen que ser digitales, porque el abanico de tecnologías es inmerso. La tecnología existe desde que existe la raza humana en el planeta. Cuando el hombre usó el trabajo y transformó los elementos de la naturaleza y los convirtió en ayudas para luchar por la supervivencia, ahí nació la tecnología. Y lo que tenemos hoy en el mundo son niveles exponenciales e innovaciones exponenciales de esas tecnologías en sus orígenes remotos, ¿sí? Sí, y son los mismos principios, los mismos conocimientos, la misma sabiduría aplicada a la transformación de la naturaleza. No es posible la quinta generación
no es posible los robots, no son posibles los drones, no es posible la inteligencia artificial, no es posible el Big Data si no se procesa un chip. Y el chip surge de la naturaleza, de los minerales, del coltan, del silicio y de otros minerales que sirven para que el chip exista y transforme la electricidad en información. Eso, entonces, la tecnología nos puede servir y ponerse al servicio de la vida. Hay que hacer ese giro. Hay que decirle y arrebatarle la tecnología a las corporaciones y ponerla al servicio de la dignidad humana. En el tema pedagógico, hay personas que maximizan el uso de la tecnología. No debemos caer en la trampa que nos quieren llevar. Esa trampa fue superada en la década de los 90 entre tecnofóbicos y tecnofanáticos. No, no hay tal. Hoy la tecnología, hoy debemos reconciliar esas posturas. Y lo que sí hay que hacer es que no subordinar la vida a la tecnología, sino la tecnología subordinada a la vida. Y en esa medida tenemos que propiciar didácticas que no se queden en lo instrumental, que no se queden en lo operativo, que no se queden en lo mecánico. Y cuando uno ve las propuestas que hay en Aprender en la Casa, son instrumentales, son mecánicas, son rígidas, son repetitivas. Sí, obviamente las apps ayudan, pero analicemos una app para aprender idiomas, por ejemplo. Una app nos pone a repetir, nos pone a mecanizar, nos pone a seguir instrucciones, pero no nos pone a pensar, no nos pone a analizar. O sea, ayuda en unas operaciones básicas del pensamiento, pero hay operaciones básicas del pensamiento, del conocimiento y de la formación como ser integrantes que no se desarrollan allí con la app. Entonces no podemos decir que las tecnologías son el campo de la formación y que van a desaparecer al maestro y van a desaparecer la escuela. No, pero no, eso no va a pasar porque hay cosas y procesos irreemplazables, pero los tenemos que defender. Entonces, usemos las tecnologías, pero usémoslas como herramienta, como un apoyo. No son lo imprescindible, son apenas un apoyo. Lo que hago con tecnología también lo puedo hacer sin tecnología. Y lo fundamental de eso es que la tecnología me sirva para comunicarme con el estudiante. Soy yo, en ejercicio de la autonomía escolar, quien defino los contenidos. No sé, sí, obviamente nos cogieron de sorpresa, nos cogieron inermes y no tuvimos tiempo de preparar contenidos, pero de aquí en adelante tenemos que ir preparando los contenidos de lo que vamos a transmitir. Sabemos que el regreso no se va a dar, por lo que yo decía al comienzo y lo dijo Luz Marina. Entonces, tenemos que prepararnos para ese proceso transitorio e ir mirando que el que dirige los contenidos es el maestro y es la autonomía, es la institución, y que en esa medida tenemos que defender esa posibilidad de que el pensamiento no es sustituido por un chip. Y bueno, pues para cerrar, insistir en esas ideas: la casa no es la escuela, el aula de clase no puede ser reemplazada por la casa, ¿sí? O sea, empezando por el mismo espacio, la misma disposición del espacio, la misma organización de las cosas. La familia no puede reemplazar los procesos de socialización que se viven en la escuela, se complementan y allí tenemos que tejer otros nudos y otras maneras de relacionarnos, de vernos. Quieren hacernos creer que el otro va a desaparecer, cuando un fundamento esencial de la pedagogía de la presencia es el otro. O sea, existe el otro y yo lo reconozco, y eso es clave de la pedagogía, y por eso no les interesa el discurso pedagógico. Entonces tenemos que hacer una pedagogía de la transición y luego posteriormente una pedagogía del reencuentro. ¿Cómo es esa pedagogía de la transición? Ya los compañeros de Argentina nos han dado unas pistas. Y esa pista tiene 3 claves: priorización, es decir, tenemos que escoger qué es lo importante, qué es lo útil, qué es lo que sirve, qué es lo que tiene sentido, priorizar. O sea, no tenemos que ser el hiperactivismo, la actividad, los contenidos, no. El currículo hay que modificarlo, las metas de la evaluación hay que replantearlas, hay que valorar el solo hecho del interés, o sea, que hay que generar ese currículo de la priorización. 2, el cuidado. Tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que amar la naturaleza. 3, el acompañamiento. Somos solidarios, o sea, es la palabra del maestro la que llena de contenido, por supuesto, la que acompaña al estudiante, la que acompaña a la familia, ¿sí?
Obviamente, ¿qué significa el mundo que estamos viviendo? El de la atomización, ¿sí? En esa atomización, en esa exacerbación del individualismo, no hay posibilidades de acompañamiento. Somos nosotros los que tenemos que generar ese acompañamiento. Hoy el acompañamiento y hacemos pedagogía de la presencia con la palabra, con la comunicación. Después haremos presencia con la corporalidad y con la cultura y con la sociedad, pero por ahora eso. Esa es la pedagogía de este momento de la transición y tenemos que ir preparando una pedagogía del reencuentro. En medio del confinamiento tenemos que insistir en que otra escuela y otro mundo son posibles. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado John, compañero y camarada, que nos Ya recuerda, sí sobrevivieron los 85. Ah, sí, sí, sobrevivieron los 85. Muy siguen bien, muchas gracias a uniéndose. los 83 personas que nos siguen acompañando. Gracias por escucharme y seguiremos hablando de estas cosas. Le doy la Gracias, palabra a Pablo. gracias John, por su disertación desde lo general a lo concreto en torno a varios puntos que yo quisiera tratar, pero que por el tiempo que hemos escogido no voy a hablar sobre ellos. Pero como dice John, queda abierto el menú, queda abierto el debate en torno a lo que ha sido la educación, lo que ha sido el sistema, las causas de la situación actual en términos del modo de producción capitalista y la necesidad de pensar y repensar esa transformación del modo de producción, de pensar desde el mundo del trabajo las alternativas que se pueden construir en este momento de crisis que, como bien dice John, tiene varias formas de salida, pero que, como nos ha demostrado el capitalismo en sus diferentes fases de implementación, ya está preparando todo un paquete aunado a los paquetes de construcción social de la realidad que se venían desarrollando. La pregunta entonces es, ¿qué alternativas se proponen desde el mundo del trabajo para ese modelo social en crisis? La pregunta también pasa, por supuesto, por la redefinición de los espacios y de los tiempos de lo escolar, ¿sí? La resignificación de la institución escolar como proyecto moderno, la resignificación de las infancias como proyecto moderno aunado a la revolución industrial y aunado a las necesidades del mundo del capital y a la y al perfeccionamiento de la preparación de las ideas de socialización para el mundo del trabajo que han invadido a, a la educación básica, a la educación secundaria. Por supuesto, como en este antes se van dando, digamos, síntomas de lo que expresa, como he dicho visceralmente, en términos de desigualdades sociales, el durante del proceso del coronavirus, ¿sí? Que se expresa en una institución escolar que, como aquí se ha dicho, no puede perder, o no se puede perder, digamos, la idea de que es esa escuela el espacio en el que niños y niñas, en el que generaciones tienen diálogos y suspenden, si se quiere, el momento también temporal para poder pensar y repensar las necesidades que tiene la sociedad y las necesidades que tienen las nuevas generaciones. Me parece también, digamos, que en eso las propuestas o las reflexiones que nos hacen a propósito de si se pierden o no los sentidos morales, sentimentales o qué tipos de sentidos también las instituciones se van generando, es un tema, digamos, fundamental. Yo quisiera recoger algunas de las preguntas que nos han venido haciendo nuestros compañeros en el Facebook y que giran en torno a cuatro ejes muy del orden de lo práctico y de la práctica escolar. Lo primero, que ya lo anunciaba Luz Marina y también lo tocó John Ávila, tiene que ver con las condiciones materiales para el ejercicio de la educación o del acto pedagógico, del acto de la enseñanza y aprendizaje en las condiciones de desigualdad que, insisto, se marcan por preguntas como las que nos han hecho desde las comunidades indígenas. ¿Cómo pensar, digamos, la construcción o el manejo de la política educativa y el manejo del acto educativo en escenarios
como las comunidades indígenas, en escenarios donde no hay condiciones para mantener lo que se está imponiendo desde el Ministerio de Educación y lo que con justa razón reclaman, por ejemplo, la ADE de medir cómo también la sobreexplotación hacia el docente se está desarrollando en términos de que es el docente quien está poniendo el computador, es el docente quien pone el internet, es el docente quien atiende ahora a cualquier hora y en cualquier momento a su estudiante, y es el docente sobre quien se descarga también esa, esa sobredimensión del acto educativo y de la atención educativa que la ligan también a esa idea o ese discurso dispositivo que nos planteaba John y que tiene que ver con los escenarios de la vulnerabilidad y con los escenarios de mantener a los chicos ocupados en no sabemos qué contenidos y en qué valoraciones se estén dando en esa familia, pero insistir como en eso, de la diversidad de formas que se están, que existen y que coexisten en nuestro país, de la diversidad de necesidades en el marco de esa desigualdad educativa y de cómo las políticas educativas pueden atender o no esas realidades. Entonces, ahí va una primera pregunta en torno a lo que se está desarrollando. Una segunda pregunta que tiene que ver con la política educativa impositiva del Ministerio de Educación Nacional, como nos la desarrollan varios de los compañeros que están y compañeras que se están vinculando y que se mantienen en este chat. Es decir, ¿cómo analizan ustedes? Y también le daríamos la palabra a Domingo para que desde FECODE, ¿cómo están analizando ese paquete de medidas de la política educativa del Ministerio de Educación Nacional y a quiénes está privilegiando esa política, ¿cierto? En ese escenario de desigualdad. Yo quisiera que habláramos y darle un poquito la palabra también a Domingo en ese segundo escenario para que nos compartiera las reflexiones que en FECODE se están desarrollando y su punto de vista a propósito de esto, de las medidas de política y de la situación tan diversa que se da en nuestro país y las respuestas tan homogéneas que se están dando por parte del Ministerio de Educación, para no decir impositivas, como lo manifiestan algunos de nuestros compañeros. Entonces, Domingo, si quieres, arrancamos con esa segunda pregunta y luego le damos la palabra nuevamente a nuestros dos compañeros para que expresen un poco su sentir sobre este escenario. Domingo, tiene la palabra. Bueno, importante y felicitar las intervenciones del compañero John Ávila, la compañera Luz Marina, las reflexiones que viene haciendo el compañero Paulo, producto de todos los temas que hemos venido planteando. Quiero decirle a cada uno de los compañeros, compañeras que están conectados que la descripción que hace el compañero John Ávila está diciendo que el capitalismo se reconstruye, tiene situaciones cíclicas, de alguna manera aprovecha las circunstancias y se propaga y se mantiene y coloca la institucionalidad de los estados a su favor. Miremos aquí en el caso de Colombia cómo el paquete en el marco de la emergencia de la salud hay una serie de normas a favorecer al capital financiero. Se resisten a esa situación de sobreexplotación y aprovecha la situación para hacer reingeniería para lograrse mantener. Y ahí tenemos todos los decretos que han expedido. Incluso se anuncia quitarle las primas semestral a los trabajadores. Es algo entonces cómo logran con toda esta serie de normas descargar la crisis en hombros de los trabajadores. Esto exige algo muy importante, más allá de la situación de la escuela, es cómo nos ponemos de acuerdo en construir, y eso hemos venido planteando esto, pero hoy más que nunca, en construir una gran convergencia social política para acceder al poder, porque mire aquí, la extrema derecha viene perfeccionando sus cuadros. Miremos ahí el caso de la imagen del presidente aprovechándose de los recursos del Estado, toda esta serie de situaciones, todas las denuncias que se vienen haciendo. Ha desaparecido la denuncia que se venía dando con relación a la elección del presidente, la situación de Uribe. Ahora la Corte Constitucional le acepta una tutela
a este delincuente. Y entonces miren toda la situación de reacomodo que se viene haciendo y se vienen alistando a mantener el poder en medio de esta situación. Recordemos que antes de esta pandemia eran las grandes movilizaciones, el 21 de noviembre, todas las acciones, y esta situación ha llevado prácticamente a minimizar los niveles de lucha y de resistencia. Algo muy importante entonces es la urgente necesidad que tenemos de generar grandes procesos de unidad, más allá de las diferencias que podamos tener para poder ofrecer salidas políticas, transitorias, democráticas a esta situación. Por eso unas recomendaciones que estamos haciendo a los compañeros de la Unidad Democrática es que se organicen, que miren, que logremos difundir nuestro legado de un gobierno de transición democrática, de convivir con la naturaleza, todos estos elementos muy importantes que aquí se ha planteado y que indiscutiblemente tenemos que desarrollar una pedagogía crítica de acuerdo al contexto que posibilite que las personas, de alguna manera, las personas vayamos pensando que no simplemente en cómo retornar toda esta serie de situaciones y la situación bastante difícil, sino cómo logramos en el marco de esto sacar unas buenas decisiones políticos, sociales que nos coloquen en mejores condiciones. Por eso estamos apoyando lo de la renta básica, importante. Nosotros no podemos permitir que la gente llegue a la extrema pobreza, que llegue al piso. Y ahí estamos diciendo que el Estado debe mínimo un salario mínimo darle a la población. Es el día de los mercaditos que le duran 1 o 2 días y eso ha degradado la miseria. Y entonces estamos diciendo en condiciones dignas para que la gente, porque no es cierto que los niveles de pobreza educan en conciencia ideológica y política. Antes, por el contrario, lo aprovecha la derecha. Vamos a seguir trabajando en esto. Y con relación a la parte, digamos, educativa nuestra, hemos planteado desde FECODE 12 ejes fundamentales para buscar la negociación. Por ejemplo, lo de una declaratoria de la emergencia educativa. Necesitamos infraestructura en medio de estas condiciones. Como ha dicho el compañero John, no se trata que las tecnologías nos reemplacen, pero tenemos hoy que ubicar la conectividad, todo esto así como derecho, que nos sirvan de herramienta y no que nos coloquen las condiciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los cumplimientos de los acuerdos de FECODE, lo que tiene que ver con el sistema general de participación. Hoy hay una nueva brecha que se abre con relación a todo este lío de las tecnologías, de las TIC, lo que tiene que ver con una emergencia sanitaria. Nosotros hemos dicho, bueno, ¿cómo es el lío de todos estos elementos que se han planteado con relación a la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo es el lío de la protección, lo que tiene que ver con la protección misma? Lo que se llaman tapabocas, toda esta serie de situaciones que hoy se colocan al orden del día, porque ese es un elemento importante para que esa bioseguridad sea elemento importante. Estamos diciendo también algo muy importante, que en el caso de los maestros, y esta es una enfermedad que no estaba en los planes, que se declare una enfermedad profesional, porque hoy hay muchos docentes que están siendo contaminados, y en el caso del trabajo, de realizarse, de mirar la parte de presencialidad, es algo importante porque allí se va a dar los contagios. Entonces decimos, ese elemento importantísimo en lo que tiene que ver unas concertaciones que se planteen con los entes territoriales. Hoy hay una imposición del presidente de la República en todas estas situaciones. Lo que tiene que ver con la conectividad, como lo dije, reconocer el problema de la población, cómo es que vamos nosotros a mirar la población, en qué condiciones está la población, lo que es la parte urbana, rural, y tenemos que buscar una salida frente a eso. Se tiene que reorganizar el problema del año escolar. Aquí hay una situación atípica que se da y necesitamos en estas condiciones, y no es lo que hoy se viene dando, saturando a los maestros con toda una serie de trabajos y donde tratan de cumplir el currículo como está, ¿no? Hoy hay una realidad y estamos planteando la flexibilización en ese sentido, y que lo que tenga que ver esta organización tiene que ver con la conectividad de la vida, de la salud. Mire hoy la situación también que hemos venido planteando, cómo generamos toda una estrategia para mirar los contenidos. No puede ser un problema
de cambio de forma. Aquí necesitamos mirar los contenidos en el marco de la autonomía institucional. Necesitamos atender las orientaciones de la OIT. Hoy, en caso de los maestros, estamos desprotegidos en lo de seguridad y salud en el trabajo. No se garantiza esta situación y muchos sectores vulnerables. Toda la herencia esta de la ley 100 que prácticamente exterminó lo que tiene que ver con la red pública hospitalaria. Necesitamos que se garantice una salud en condiciones dignas que no la tenemos hoy. Eso hace parte de este proceso y que se reconozcan los derechos salariales, se reconozcan los derechos prestacionales del magisterio, unos planes de contingencia que consulten la realidad y no para recortar los derechos. Pero también valorar las condiciones reales de los establecimientos educativos. Hoy se requieren. Aquí, si volvemos a lo tradicional, están los salones cargados de estudiantes. Nunca se han respetado ni siquiera las normas del ICONTEC de 2 metros cuadrados de los estudiantes. Hoy hay una situación real que estamos viviendo. Por eso nosotros hemos dicho, necesitamos entonces con toda la fuerza buscar una negociación con el Ministerio de Educación, que hoy no ha querido atender a FECODE. Pero también les quiero que decir a cada uno de ustedes, compañeros de los que de alguna manera simpatizan, son militantes de esta organización, que necesitamos generar desde las regiones acciones de organización y lucha. Aquí, toda esta situación que hoy desnuda lo de la pandemia no es una situación nueva. La exclusión que se ha venido dando, simplemente que se profundiza a raíz de todos los efectos que se han venido dando. Y hoy necesitamos realmente recuperar el trabajo en condiciones dignas como parte de la producción de la riqueza en comunión con la naturaleza. Estos son elementos que estamos planteando y vamos a discutir algo muy importante en FECODE, y ya es la parte, si se quiere, práctica, porque lo hemos venido discutiendo con el CEID, unas situaciones pedagógicas, y gran parte de ello hoy plantea el compañero John Ávila, porque aquí hay que reformular, sí hay que reinventar, pero reinventar precisamente en los términos, como lo hemos venido discutiendo, de una pedagogía crítica que dé cuenta de la realidad y pueda generar las transformaciones sociales, económicas y culturales. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo, por tu intervención. Muy importante escucharte las reflexiones sobre la teoría y la práctica, especialmente porque nos das luces sobre el quehacer que en la actualidad es tan importante o tan fundamental para la transformación de la sociedad, y se recoge el espíritu combativo y el espíritu prooperario que la Unidad Democrática ha venido presentando a lo largo de su constitución como tendencia y como partido político. Importante también el llamado que nos haces a la organización de base a tener en cuenta estos 12 puntos que FECODE, o 12 ejes que FECODE está trabajando para que los socialicemos con nuestros compañeros y nuestras compañeras en los colegios. Y por supuesto, lo que nos dices sobre lo que significa la gramática de la escolaridad y cómo nos repensamos una institución escolar, unas relaciones docentes, unas relaciones pedagógicas de otro tipo que nos permitan superar en la justa medida las condiciones que no solo la pandemia, sino las condiciones que se han venido sosteniendo a lo largo de la implementación del sistema capitalista y del sistema y de las políticas que la acompañan desde el Estado. Entonces, Luz Marina, quisiéramos que nos compartieras un poco cómo están viendo desde la ADE las relaciones con el Ministerio de Educación Nacional y las relaciones con la Secretaría de Educación Distrital en términos de la construcción de las políticas públicas. ¿Qué recepciones o qué percepciones tienen ustedes en ese ejercicio? Sí, activa el... Ya, gracias. Escuchando a Domingo, pues él hace toda la exposición de lo que FECODE tiene como gran tarea, exigiéndole al gobierno nacional. Me parece muy bien la emergencia educativa,
excelente, pero que sea una emergencia educativa que obligue al gobierno nacional a destinar verdaderos recursos en el marco de esta pandemia. Yo veo al señor presidente pagándose un poco de plata y saliendo todos los días a las 6 de la tarde, ahora se volvió pues el personaje del año, pero ¿y qué? Ellos aplicando toda la política reversa a lo que se requiere hoy de lo social. Entonces, por un lado, se ve que ellos quieren utilizar el afán de enlazar lo público con lo privado. Entonces, las debilidades de lo público, entonces vamos a hacer alianzas con los privados, con las universidades privadas, con los colegios privados, y entonces en Bogotá nosotros estamos en este momento en la discusión del plan de desarrollo. La alcaldesa, los concejales están, la alcaldesa ya presentó la propuesta de plan, nosotros como ADE tenemos precisamente ayer y hoy ya sale un documento que la ADE le va a entregar a la señora alcaldesa en donde retomamos lo que ella cuando era candidata expuso, todos los compromisos que hizo de educación. Hay 3 documentos que ella escribió sobre el plan de desarrollo de Bogotá y cuando fuera alcaldesa, ella había hecho un documento, el otro fue un documento que ella firmó, que hace toda el compromiso con la educación, y, y nosotros le vamos a anexar el plan de desarrollo, perdón, dije mal, el pliego de peticiones de la ADE, en donde ese documento del pliego de peticiones de la ADE es un documento que expone perfectamente la defensa de la educación pública y cómo se sustenta eh, que la educación pública pasa por una cantidad de inversiones que se le tienen que hacer a lo público y acabar con las concesiones de los colegios privados, porque eso se sigue trabajando el tema de concesiones. Por ejemplo, tenemos un problema grave que es el tema de la provisionalidad en Colombia y la provisionalidad en Bogotá. Bogotá con más de 8.000 maestros en condición de provisionalidad. Ya se ha avanzado un poco en eso ahorita. Estamos buscando que se les renueven los contratos a los profesionales y que haya concurso con garantías. Entonces, el tema del derecho al empleo, del derecho a lo laboral de los maestros, eso ya que está ahí domingo, para que ustedes den esa discusión sobre, bueno, cómo es el tema de los concursos en Colombia y cómo realmente se le da favorabilidad a los que son provisionales para que puedan ser nombrados en propiedad. Y el otro tema que tiene que ver con que nos estamos dando cuenta que aprovechan la pandemia para definitivamente acabar con la educación de jóvenes y adultos. Entonces, incluso la ministra se atreve a decir que no haya matrícula para jóvenes y adultos en el otro semestre. Esa es una pelea que nos toca dar, porque ya no se nombran maestros para educación de adultos, y en Bogotá, por ejemplo, las mujeres que dejaron de estudiar, aquí hay una población altísima de mujeres que dejaron de estudiar porque se volvieron mamás y se volvieron de la informalidad. Aquí ustedes saben que la informalidad con el desempleo y todo es de más del 50-60%, ¿sí? Y entonces muchos niños están con sus mamás ahí en los puestos, en las calles vendiendo. Entonces ese es un tema del derecho a la educación de jóvenes y adultos. Nosotros vemos en el plan de desarrollo de Claudia, sí hay un tema importante que es priorizar el tema de las mujeres para darles oportunidades laborales. Nos preocupa mucho, y lo hemos dicho, todas las medidas fiscales, laborales, pensionales, prestacionales, que ya un poco FECODE lo tiene ahí incluido en la agenda, muy grave, porque en Bogotá hay una gran despido de trabajadores. Entonces, estamos peleando a nivel administrativo, señoras del aseo, señores de la seguridad. Aquí hay un tema laboral gravísimo en Bogotá. Y el otro tema que yo quería tratar es cuando la pregunta que dice que las condiciones materiales para el ejercicio pedagógico y lo de las comunidades indígenas. Mire, yo digo que aquí, que en ese modelo educativo que nos han impuesto de años, aquí se desconoce la sabiduría que nos podrían brindar, por ejemplo, comunidades
indígenas, o sea, en temas de alimentación, la política de alimentación, aquí no se le da oportunidad al campesino, o sea, en esta pandemia se han movido los productos internos que vienen del campo. Hay mucha sabiduría ancestral que no se pone en práctica, que podría prevenir y atender problemas de salud. Y aquí se le desprecia a las comunidades indígenas que tienen tanto por enseñarnos, se les humilla, se les maltrata. Eso que acaba de salir, que ese personaje que es funcionario del gobierno en un WhatsApp hablando horrible de las comunidades indígenas, sí, entonces aquí no se reconoce la sabiduría ancestral de las mujeres, de las parteras, de todo el que sabe de salud. Aquí no se retoma eso porque se cree que como no sale de las multinacionales que tienen el gran negocio de la salud y de los fármacos, ¿sí? Las farmacéuticas, entonces estamos esclavos de lo que las farmacéuticas salgan. Ya uno lo piensa si se va a poner una vacuna, que le van a inyectar en esa vacuna, y porque ya se dice que a través de las vacunas entonces van a acabar la vida también de los seres humanos. Entonces, aquí se tiene que recuperar una política de retomar el tema alimentario y hacer regionalmente en apoyo a todos a todo lo de la producción. En el tema educativo se acabó con la formación de jóvenes de los campos y de las zonas rurales, que los estudiantes aprendieran es a producir dentro de allá de donde ellos viven, de las zonas rurales, ¿no? Eso se acabó la formación del estudiante para la vida, para autogestión, para autoabastecerse, para producir productos autóctonos. Eso se acabó, porque como decía John Ávila, toda la educación fue al modelo que va hacia trabajarle pues a las multinacionales y a las grandes empresas. Entonces, aquí los jóvenes estudian es para mañana ser los futuros esclavos, pero se perdió todo lo que había en los colegios agropecuarios, en los colegios técnicos de la vieja época, los INEM, todo lo que producían los jóvenes a nivel local, a nivel regional, todo ese modelo educativo se acabó. Entonces, yo creo que hay que volver a recuperar esos escenarios en donde el docente realmente sea un actor importante en que nuevo ser humano se está formando desde la escuela, ¿sí? Eso. Eh, Gracias, compañera Luz Marina. Eh, John, John, Bueno, cerrada hemos, hace rato, hemos que ya va a ser hablado, como tarde, ya sí, hora y media más, es, uy, ya hay fatiga, es, pero bueno, aquí hay de manera rápida fatiga, y para cerrar, pero ahí, pero espérame, John, sí, hay fatiga, pero se encuentran 81 personas conectadas. Es una alegría que haya resistencia incluso para estos espacios. John, nos están hablando de un cambio estructural, nos están hablando de una plataforma política alternativa, sí, 12 ejes de lucha que se aunan a las diferentes reclamos que previamente se venían desarrollando en el marco de la movilización social a nivel colombiano, latinoamericano y mundial. Por supuesto, su Mercedes del CEID nos está hablando de un proyecto educativo alternativo anclado en las pedagogías críticas que implican precisamente una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de reconocer la diversidad y una nueva forma de reconocer las experiencias educativas, las experiencias vitales, las trayectorias educativas desde nuestros contextos, desde nuestras realidades y de construir en buena manera toda la imposición, si se quiere, del mundo occidental y del proyecto moderno hacia la construcción de individuos que le sirvan a ese proyecto moderno y civilizatorio. En ese sentido,
Hemos hablado de la defensa del derecho a la educación en todos sus componentes, de las transformaciones sociales que se requieren, pero por supuesto hay muchas preguntas, estoy viendo aquí, de nuestros compañeros a propósito de cómo trabajar con la diversidad y cómo reconocer otro tipo de saberes que no son los saberes, digamos, duros que se nos han implementado, que en tu intervención hablabas de los saberes de las STEAM, sino reconocer otros tipos de saberes para otros tipos de mundos posibles, y en eso, por supuesto, cosas como las que nos decía Luz Marina del reconocimiento de nuestro saber ancestral, cómo entra a jugar en las diferentes regiones donde nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, nuestras comunidades raizales han sido tradicionalmente excluidas del proceso civilizatorio, como lo denominan, quienes nos han impuesto desde el marco del colonialismo esas formas de ver el mundo. ¿Cierto? ¿Cómo reconocer eso? Que además nos enseña que el mundo, la Pachamama, también existe en las reflexiones educativas, y que nuestra relación con eso que denominan la ética, con el sí mismo, el cuidado de sí mismo, la ética del cuidado del otro, reconocer al otro y la otra como especie humana, y por supuesto reconocer lo otro, que es ese mundo que habitamos y cómo nosotros lo hemos estado afectando, porque en últimas, compañero John, está la discusión en torno a la modernidad y cómo esa modernidad fue construyéndose antropocéntricamente, con un modelo civilizatorio racista, con un modelo civilizatorio que creía machista en términos del hombre blanco y que la mujer no participa, y un modelo civilizatorio que mantenía unas relaciones de desigualdad que se profundizaron en la contradicción entre el capital y el trabajo, entre la contradicción entre quienes tienen los medios de producción, que cada vez son más pocos, y quienes solo tenemos nuestra fuerza laboral para venderla. Ese mundo, cómo se vive en la práctica, que es lo que quisiéramos escuchar para ir cerrando, y las propuestas en la práctica de reconocimiento de eso en la tradición del proyecto pedagógico alternativo, en la tradición, digamos, de lo que podemos hacer en nuestras prácticas educativas, y por supuesto cómo esas prácticas educativas también nos ayudan a transformar las realidades, porque lo que nos dice Domingo a propósito de que la lucha y la organización de base en nuestros colegios también tiene que estar ligada a la lucha de la organización de base en las construcciones y en las propuestas políticas de unidad de la izquierda, en la unidad de los sectores progresistas o de los sectores, digamos que, para no decir anticapitalistas, por lo menos están planteándose la posibilidad de otro mundo posible. Ese mundo mediado por dispositivos, como tú lo has dicho, mediado por saberes dominantes, mediado por tecnologías de saber, mediado por la construcción del capitalismo cognitivo, bueno, lo que tú nos has señalado en la práctica, en las reflexiones del CEID, cómo se vienen desarrollando. Por supuesto, de nuevo agradecerles a ustedes que han estado aquí presentes con nosotros, a los compañeros de las diversas regiones. Y bueno, John, tiene usted la palabra. John. Gracias a todos. Sí, ya estoy. Muchas gracias a todos los comentarios que nos han hecho. Estos comentarios de verdad que los recibimos con alegría, con motivación, nos llenan de energía y de ganas de seguir en esta lucha, trabajando, pensando y haciendo todos los esfuerzos intelectuales y políticos que tenemos que hacer para lograr otra Colombia posible. Gracias, Paulo, recogió muy bien los elementos del panel. Y pues me tengo que referir, voy a hacer lo posible por hacerlo sintético, y voy a empezar primero por el asunto de las comunidades indígenas. O sea, yo creo que la pregunta hay que darle la vuelta. No es qué podemos hacer nosotros por ellos, es qué tenemos que aprender de ellos. Ellos tienen un estilo de vida, una visión de mundo, una cosmología, un cosmos, tienen la filosofía del buen vivir, que el buen vivir es otro modelo de desarrollo. El buen vivir es una apuesta por otras condiciones de la producción material de la existencia. Y entonces es otra apuesta por la economía y por la reconciliación de la economía del sujeto con la naturaleza y las dimensiones espirituales del ser humano. Entonces es más lo que tenemos que aprender. Eso por un lado. También tenemos que aprender de sus luchas contra el colonialismo, como lo decía Paula hace un momento, ¿sí? Las luchas contra el epistemicidio,
es decir, contra la desigualdad y la justicia y el desconocimiento de los saberes ancestrales. Entonces, hay esas luchas contra la colonización, esas luchas contra el epimesticidio, la reivindicación de unas epistemologías del sur tienen que estar dentro de nuestro horizonte de trabajo y de construcción político-pedagógica. Entonces es más lo que hay que aprender allí que lo que podamos ayudar, y obviamente sí hay que luchar desde lo que tenemos y podemos por mejores condiciones materiales de vida y por esa ruptura contra la lógica del occidentalismo, ¿no? Decía Pablo que estamos viviendo, sí, estamos viviendo una modernidad dura, sí, pero también tiene sus críticas. Recordemos esa crítica de Marx a la modernidad hace 200 años, de que todos los sólidos se disuelven en el aire, entonces se desvanece en el aire. Esa es una dura crítica a la modernidad, y este momento nos sirve para recuperar esa crítica y mirar que el eurocentrismo y el paradigma occidental tiene fisuras, aunque él mismo trata de reciclarse, y el capitalismo lo que hace con estas crisis es buscar maneras de reacomodarse y de sepultar a unos, de excluir a otros y de lanzar sus rutas nuevas en su forma de reeditarse para mantenerse como hegemónico. Pero todo eso puede ser derrotado, ¿no? Eso frente a ese punto. El siguiente, sí, tenemos que recuperar esa idea del PEPA, el Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo. Debemos hacerlo como sujetos políticos, más allá del CEID, más allá del CEID. Nosotros como sujetos políticos tenemos que construir esa propuesta, porque ahí hay una agenda de largo aliento que es útil para este momento y que es útil para el porvenir. Ahora, en esa agenda, pues hay cosas que hay que mencionar así rápido, recogiendo lo que dijo Domingo, lo que dijo Luz Marina, lo que has dicho, Pablo, es el asunto de que el tema de la política educativa tiene que ver con finanzas, tiene que ver con la definición de lo público, tiene que ver con la garantía del derecho a la educación, tiene que ver con la conexión a Internet y su correlación económica, ¿sí? Es que no es luchar por conectividad, es que hay que luchar por mejores condiciones económicas para nuestros estudiantes, para el pueblo colombiano, es luchar por la democracia escolar y, por supuesto, como lo dijo allá nuestro amigo presidente de ADEMACOR, por la autonomía escolar, ¿sí? Defender, proyectar y ejercer la autonomía escolar. Y esa es la praxis, o sea, la praxis no debemos entenderla como activismo, como acción, como mecánica. La praxis es la palabra que cobra vida, que toma fuerza, que se construye su materialidad por lo poderoso de su pensamiento. Eso se llamó en la dialéctica del concreto de pensamiento. Es decir, si nuestras ideas construyen diálogo, construyen comunidad, construyen solidaridad, esa es la práctica que tenemos que hacer. Obviamente no hay que ser ingenuos, estamos en una política de estado de excepción. Y aquí no va a ser fácil lograr estas reivindicaciones. Es más, están utilizando la pandemia y el contexto de la cuarentena y del confinamiento para vulnerar derechos, para asesinar personas, para fortalecer los monopolios. A mí no me vengan a decir que las EPS están perdiendo plata, no, están ganando porque están atendiendo menos pacientes. Hoy están atendiendo menos pacientes que antes. El volumen de pacientes que tenían en la cotidianidad era mucho mayor que el que están atendiendo actualmente, y ahí están ahorrando dinero. Ese se llama capitalismo cleptocrático. Entonces, aquí, así como habemos muchos perdedores, hay muchos perdedores, aquí hay muchos ganadores. Hay ese capitalismo cleptocrático que se está robando lo público para enriquecer a los ricos, ¿sí? Y eso está pasando. Y si uno mira las medidas del estado de excepción, están fortaleciendo ese capitalismo cleptocrático. Entonces, hay que hacer una dura lucha contra el estado de excepción. Obviamente, el gobierno va a insistir en su postura y en arrebatarnos derechos. Aquí no tenemos que pensar en lo que vamos a hacer mañana, aquí tenemos que pensar en el 2022, en cómo vamos a ganar otro terreno, en cómo de aquí al 22 construimos otra ciudadanía, en cómo de aquí al 22 pensamiento, otra razón política, otra comprensión del mundo, y le arrebatamos a ellos el poder. Eso es lo que tenemos que proyectar en estos sueños. Esa es la praxis que tenemos que construir. La podemos hacer acá porque es llenando de contenido las cosas que hacemos. Ahora, el tema de los trabajadores, sí, claro. Nosotros pensábamos que como maestros no íbamos a ser trabajadores digitales, ¿sí? Ya lo somos.
O sea, la industria, la gerencia y la administración de empresas, el comercio, la salud y ahora la educación tienen la nueva clase social, el cognitariado. No es un invento mío, no es una palabra ahí de moda, es una categoría que Leonardo Baffi, el filósofo italiano, ha posicionado, ¿sí? Y ahí hay una nueva clase social que tenemos que mirar, el trabajador del capitalismo cognitivo, que es explotado, que es confinado, que es más, es un trabajador en el que no le dan los medios, porque los medios los pone el mismo trabajador, como lo dijeron acá en el chat los compañeros. Sí, el trabajador pone la casa, paga los servicios, paga la electricidad, paga la conexión. Ese modelo hay que derrotarlo. El modelo del teletrabajo que ahora es que está buscando esos esclavos de la sociedad digital, los esclavos digitales de la sociedad digital, el shock digital. ¿Sí? Hay un manifiesto, búsquenlo por internet, se llama así el manifiesto contra el shock digital y van a encontrar allí cómo hay ya movilización en contra de esas nuevas modalidades de trabajo y que quieren llevarlo, quieren a eso, quieren es que nuestros estudiantes se empapen, se hagan diestros, no piensen sino operarios, porque aquí no nos están diciendo cómo se fabrica el chip, no, esa fórmula no nos la han revelado, nos están diciendo es cómo somos funcionales alrededor del uso del chip. Entonces, ese problema del trabajador está en esa lógica. Eso tiene que ver con la salud mental. Nosotros creemos que la salud mental, pues haciendo yoga, terapia, abrazándonos, el mensaje positivo, rezando, bueno, que eso va a solucionar nuestros problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, de estrés. No, los problemas de salud mental son génesis histórica. Es las condiciones materiales del trabajo. Aquí, bueno, no me gusta mucho Byung-Chul Han porque es muy posmoderno, pero su libro La sociedad del cansancio es clave en eso. Ahí él señala que son las nuevas condiciones de trabajo, las nuevas condiciones de productividad, las nuevas condiciones de explotación, las que generan los problemas mentales que estamos viviendo. Entonces, lo que tenemos, más que hablar de salud mental, es que tenemos que hablar de esa sociedad del control y de esos dispositivos de poder y de cómo nos ponemos por encima de ellos, con ideas, con filosofía, con horizontes, con trabajos, con un proyecto ético y estético. Una estética de la existencia necesitamos y hay que usar nuestras clases, nuestra autonomía escolar y este momento de crisis, de confinamiento para hablarle a nuestros estudiantes de una ética de la existencia, de cómo hacer que la vida tenga otro sentido, otra forma y tenga elevados cánones espirituales, artísticos, ¿sí? Aquí tenemos que mirar cómo hacemos esa ruptura contra los códigos culturales de la modernidad y de la posmodernidad y contra la lógica cultural del y empezamos a hablar con los estudiantes, esa presencia de otra forma, diciéndoles esas rupturas que hay que hacer. El tema de la evaluación, sí, o sea, aquí los maestros y los rectores y los directivos deberíamos salirnos de ese debate. Ese es un debate, y lo voy a decir con dureza, insensato. No tiene sentido sacar notas en este momento. Aquí hay que mirar estamos en esa lógica de las tres palabras que yo decía, la priorización, el cuidado y el acompañamiento. Aquí lo primordial es que estemos conectados, que estemos sobreviviendo. Si estamos sobreviviendo, ya pasamos el año. Sí, eso es lo clave, estamos sobreviviendo. No, aquí, no caigamos en esa trampa. ¿Sí? Voy a hacer un trabajo con los compañeros de Azodegua, y después de que lo hagamos con ellos, lo vamos a comentar acá, en estos espacios, sobre esos aspectos puntuales de la evaluación. Pero la idea esbozada en este momento es eso, no caigamos en esa trampa. Aquí no es importante la nota, aquí lo importante es estar vivos, amar la vida, ser seres humanos. Ese es el mensaje que hay que dar. Ahora, se me dan lo de la diversidad, ¿sí? Tarea, ya la anotamos aquí, que afortunadamente queda hecha aquí una tarea que tenemos que trabajar para el próximo encuentro, la defensa de los saberes, y con eso cierro, compañeros. Muchas gracias. Sabemos y valoramos el esfuerzo, el tiempo y lo que dijo Pablo, la resistencia. Hemos hecho hoy un acto de resistencia, de confrontación contrahegemónica, y la praxis es el diálogo. Aquí la estamos viviendo, logramos llegar a 80 personas. Eso
la praxis, vamos a seguir multiplicando y haciendo. Listo, yo creo que ya nos despedimos. No sé, Paulo, No, Winey. querido camarada, aquí el que nos despide hoy es Domingo Ayala, después de una frasecita de Antonio Gramsci, que decía más o menos lo siguiente aquí, recordándolo a memoria, como instrúyanse porque tendremos toda la necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense porque tendremos necesidad de todo nuestro entusiasmo. Y organícense porque tendremos necesidad de toda su fuerza. Instrúyanse, agiten y organícense. Domingo, dándole Bueno, las gracias a todos los compañeros. primero eh, agradecer dale, a dale. todos los compañeros que nos están acompañando en estos momentos. Bueno, con las dificultades que hemos tenido, estamos haciendo todo el esfuerzo porque precisamente tenemos que reinventarnos la forma de llegar, la forma de organizarnos en medio de esta situación y bueno, del aislamiento que estamos viviendo, pero mire que tenemos también formas de comunicarnos, de vernos las caras con muchos compañeros que desde hace rato no nos vemos en las movilizaciones, no nos vemos en las calles, pero esto es algo muy importante. Yo tengo que decirle a ustedes que la Unidad Democrática nació en medio de una crisis. La crisis, recuerdan que habían dicho que se había terminado el fin de las ideologías, la caída del muro de Berlín, la caída del bloque soviético, vinieron todos unos procesos de negociaciones, se empezó a mirar el mundo de otra forma. Algunos dijeron de que ya no era posible, como uno dice, se alinearon o prácticamente se colocaron del lado de la institucionalidad y el poder. Pero los que persistimos en esta lucha, salimos al paso, nos juntamos muchos compañeros de diferentes tendencias y la unidad democrática es eso, la convivencia de diferentes tendencias, unos que venían del M-19, otros que venían del proceso de paz del EPL, otros que venían de los socialistas, en fin, muchos compañeros se dio esta convergencia y le dio nacimiento a la unidad democrática como una fuerza pluralista, plurideológica, cultural, de convivencia con la naturaleza. Y nos planteamos lo de discutir, no colocarnos al centro de los procesos, sino muy importante, a sumar voluntades. Fuimos parte importante de PDA, luego trabajamos, no estuvimos allí en la situación que se dio en Bogotá, pero luego también miramos con los progresistas y hoy estamos en la Alianza Verde con todas las dificultades que dan en las regiones. Esto nos está indicando de que sí es posible nosotros encontrarnos e incidir en todos estos procesos. Yo tengo que decirle a ustedes que la discusión inicial de lo que tiene que ver la renta básica en el sentido de unas condiciones mínimas de subsistencia que el Estado logre para toda esta población desprotegida, nació de una discusión que hicimos en la Dirección Nacional de la Unidad Democrática. Significa que estamos conectados con el doctor Luis Carlos Avellaneda. Y bueno, hoy, compañeras y compañeros, lo que estamos diciendo es importante que nos podamos encontrar en las regiones, a nivel social, a nivel sindical, que volvamos a tener las opiniones, porque precisamente una organización política tiene que tener realmente el conocimiento y saber orientar en el momento del contexto, de la coyuntura. Y bueno, eso es lo que le da vida a una organización. Hicimos este gran esfuerzo de esta primera conferencia virtual. Es posible que, y ahí vamos a evaluar, vamos a hacer todas las correcciones, pero bueno, como dijo John, estos son de alguna manera elementos que nos sirven para nosotros encontrarnos. Vamos a seguir desarrollando otros temas, por ejemplo, ese tema de una gran convergencia social y política, porque aquí lo que hemos dicho, tenemos que prepararnos para el poder. Y yo creo, compañeras y compañeros, que tenemos las mejores condiciones, poder decir toda la situación de los efectos del capitalismo como tal, el modelo neoliberal. Ya hoy incluso
esta burguesía liderada alrededor del centro democrático ya prácticamente viene tomándose prácticamente, ya miraron de cuáles llevaron gente ahí en lo que tiene que ver con la situación de la vida. O sea, se vienen reagrupando. Entonces yo creo, compañeras y compañeros, que es importante este esfuerzo y vamos a seguir construyendo. Se construye así, se construye con la realidad, y yo sí creo, compañeras y compañeros, que es importante y vamos a mantener viva esta organización, porque esta organización la hemos construido incluso en medio de la crisis, y hoy, aprendiendo de la crisis, vamos a seguir orientando nuestro accionar para orientar a los trabajadores en la lucha, en la movilización. Necesitamos nuevamente reencontrarnos en todos estos procesos y lograr derrotar todas estas pretensiones que tiene el gobierno y que ha cerrado el Congreso para legislar en contra de los colombianos. Entonces, mil felicitaciones a cada uno de ustedes, y bueno, y estamos aquí, vamos a seguir desarrollando estos eventos, ya miraremos otros temas. Este tema es muy importante que desarrollamos, pero vamos a ponernos en sintonía con la realidad, en el contexto, y poder nosotros construir nuestras propias políticas para orientar el qué hacer en cada uno de los sectores sociales y poblacionales de Colombia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los panelistas, decirles que estamos pendientes y vamos a seguir para que cada uno en las regiones se puedan hacer eventos para que le demos vida a esta organización en bien de los sectores, los trabajadores, en bien de la comunidad, y colocarnos como dirigentes, como líderes en estos procesos. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Domingo. La unidad democrática sigue viva, la unidad democrática sigue organizando, la unidad democrática sigue reflexionando para aportar a la construcción de un horizonte nuevo para esta sociedad. Por supuesto, finalizamos entonces de nuevo agradeciéndoles a ustedes, los que nos han acompañado, los que van a ver este video en diferido, e indicándoles que dentro de 15 días tendremos una nueva oportunidad de encontrarnos por este mismo canal con la participación del compañero Domingo, el compañero Luis Carlos Avellaneda y el compañero Whitney Chávez, para hablar a propósito de la coyuntura política y los retos organizativos que tenemos como tendencia. Así es de que de nuevo muchas gracias a todos los panelistas. Gracias, Domingo, gracias, John, gracias, Luz Marina, Whitney, Luis Fernando, compañeros que han estado pendientes en este ejercicio, Laureano, Gilma, Albín, está Oliverto, Flor María, Laureano, Nancy, José Miguel, bueno, tantos otros que no alcanzo a nombrar en este momento. Nos vemos dentro de 15 días y de nuevo gracias por acompañarnos, gracias por creer en nosotros y gracias por seguir continuando en la organización de nuestra querida unidad democrática. Hoy contamos con la presencia de 124 personas en Facebook Live y con más de 220 comentarios que por supuesto nos llenan de felicidad y nos llenan de orgullo, porque son unas muy buenas preguntas. Hasta luego, terminamos con esto y nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias, hasta luego. Listo, camaradas, se terminó esto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 124 personas. Sufrimos, pero lo logramos, compañerillos. Y muy bien, 124 personas es una cifra muy, muy buena. Muy bueno, bien, me alegro mucho. Felicitaciones, compañeras y compañeros. Gracias. Evaluamos la cosa unos 5 minuticos. ¿Les parece o lo dejamos para otra ocasión? ¿Qué dice Domingo? ¿Qué dice? Por ahí envió un mensaje al BIM. Por ahí envió un mensaje al BIM que quiero leerlo porque está como bueno.